Ay, a ver. Capítulo 9 de esta serie, ¿no? Y el capítulo 10 y 11 de Proverbios. Entonces, ya hablamos de la falsedad, de la mentira, del principio de la sabiduría, de las excusas. Hablamos de muchas cosas a lo largo de estos videos, de esta serie, pero ahora viene el momento también de que nosotros y Salomón hace los contrastes. Ya explicándonos todo, ahora viene, vale, ahora te voy a explicar los contrastes del sabio y del necio. Y es una serie, son esos cuatro capítulos de lleno. O sea, cada versículo es una situación diferente. Son dos situaciones, la buena y la mala, y las consecuencias buenas y malas. Entonces, este episodio va a ser del Proverbios 10 y 11, ¿no? Los contrastes del sabio y el necio, ¿no? Y la primera parte de estos cuatro capítulos. Entonces, cuando hablamos de la falsedad, que ya habíamos hablado en el capítulo, si no me equivoco, 6, capítulo 6, pero en este caso voy a volver a tocar el tema de la falsedad porque se toca mucho en estos dos capítulos. Entonces, nadie se burla de Dios cuando hablamos de falsedad. Nadie puede burlarse de Dios, ni engañar a Dios. Entonces, eso lo sabemos. Ok, eso lo tenemos claro. Pero aún sabiéndolo, llegamos a preguntarle a Dios por qué. ¿Por qué, si sabemos que nadie se burla de ti, por qué si sabemos que esto y esto y esto y esto, esa persona le va bien? ¿O le está pasando esto y lo otro? ¿O por qué le están pasando esas cosas? Y entonces nos llegamos a hacer esa pregunta. Y no es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces Salomón parece, a veces, o sea, la Biblia es así. La Biblia es como si nos estuviera escuchando o leyendo la mente. Al final es palabra viva y eficaz, como dice, ¿no? Es palabra de Dios. Entonces, parece que nos leyera la mente, porque a partir de este capítulo, esta serie de cuatro capítulos, nos responde a esa pregunta. O por lo menos estos dos primeros capítulos. De que, o sea, no podemos estar buscando la sabiduría en otro lado. Entonces también nos habla de que lo que buscamos es esa sabiduría. Y somos nosotros a quien nos interesa. La sabiduría no va a ir a quien no le interesa. Entonces, y empieza fuerte, porque en el capítulo 10, en el versículo 1 dice, si no me equivoco, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. Entonces, a partir de aquí empieza a nombrarnos esas consecuencias, como he dicho, esas positivas y negativas del sabio y del necio. Que por ejemplo, el Proverbios 5, versículo 5. El que recoge el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es el hijo que avergüenza. El versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, todos los que habíamos leído y escuchado, empieza aquí Salomón a decirnos esto y esto y esto. O sea, y sé que, o sea, Salomón lo hace como sabiendo que es lo que tenemos en nuestra cabeza, y Dios pues no lo hace porque nos conoce. Nos conoce y no hablo solamente de los jóvenes, sino esto en general, de que muchas veces nos hacemos esa pregunta. Si sabemos, si leemos de que esas personas no están bien, de que el necio no está con Dios y rechaza todo lo que sea de Dios, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué yo estoy sufriendo? ¿Por qué me está costando? Y me lo aplico también a mí, porque muchas veces pasamos por esas situaciones, ¿no? Pero, y llegamos incluso a olvidar de que el Señor sí nos está mirando y sí nos está guardando siempre, en todo momento. Y el Señor nunca va a apartar su mirada de nosotros. En Salmo 14, 2
Dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Él está pendiente de todo. No hay nada que se escape de la vista de los ojos de Dios. Lo hizo con Job, lo hizo con José, con David, con Abraham y con un sinfín de personas en la Biblia. Entonces, Él nos vigila y cuida cada detalle de nuestra vida y de nuestro camino, hasta el más mínimo. Entonces, si lo hizo con ellos, ¿cuánto más con nosotros? Que también somos sus hijos. Entonces, muchas veces nos volvemos a preguntar, aún sabiendo esto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de las cosas? Entonces, si hacemos las cosas bien, ¿por qué nos están pasando esto? Entonces, nos cuesta el dejar de preguntar el por qué. Y también es una excusa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, si sabemos lo que le pasa a los que buscan al Señor y sabemos lo que le pasa a los que no lo buscan, ¿por qué nos está pasando esto, Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, en Salmo 37:4 nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Eso lo sabemos. Sabemos que si nos deleitamos en el Señor y buscamos al Señor, todo va a ser de bien para nosotros. Entonces, y mucho más versículos que se puede sacar de la Biblia, donde vemos lo que Dios hace cuando lo buscamos. Y eso es un detalle, cuando lo buscamos. Más adelante vamos a hablar de eso porque es a recalcar también, que también lo que da a entender Salomón en estos dos capítulos. Entonces, nos desesperamos enormemente cuando vemos que al otro le está yendo bien y a uno no. Cuando empezamos a ver lo de otros, nos empezamos a estresar y eso nos va a llevar poco a poco apagando en nuestra relación con el Señor, y el que diga que no es mentira. Porque eso siempre pasa. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando a vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo, cuando yo lo leí, antes de hacer esto, fue un versículo que dije, wow. Porque en ese momento que yo lo leí, era, Señor, lo que veo, lo que estoy viendo, no es lo que yo estoy leyendo. Lo que estoy viendo no me gusta. Lo que estoy viendo aparentemente me está haciendo atrasar. Lo que estoy viendo me está costando. Lo que me estoy viendo duele. Porque muchas veces duele, ¿no? Cuando pasamos por esos momentos difíciles. Pero lo bonito que es, como dice que cuando dejamos de ver lo que se ve. Rara la frase, pero cuando dejamos de ver lo que se ve y vemos lo que no se ve, es increíble. Y el diablo va a intentar venir con sus mentiras, con sus engaños, sí, va a intentar venir. Pero ahí está el detalle, de que nos agarremos fuertes a Dios y fijar nuestra mirada en lo que de verdad no va a ser bien. Entonces, claro que tenemos que obedecer al Señor y buscar esa obediencia, esa sabiduría. Pero de nada sirve que intentemos buscarla, que nos concentremos en todo eso si desviamos nuestra mirada. Si desviamos nuestra mirada de Jesús, de nada sirve. Entonces, no tenemos por qué fijarnos en lo que hace el necio o lo que hace la otra persona, porque eso no es problema ni tuyo ni mío. Cada uno le va a rendir cuentas a Dios. Eso no es problema tuyo. Es que es así de simple. Entonces, hay que tratar cada día de buscarlo y de agradarle a Dios. Entonces, lo que nos está diciendo Dios en estos capítulos es, no te fijes en lo que tienen y logran los demás, porque no es asunto tuyo. Enfócate en mí. Mírame a mí. La paz que yo doy no la da el mundo ni otras cosas. Pon tu mirada en mí. Eso es lo que nos dice el Señor siempre. No solamente en estos 2 capítulos, sino en toda la Biblia. Y
Y duele cuando perdemos ese enfoque. Porque cuando perdemos el enfoque, se nos hace complicado. Se nos hace todo cuesta arriba. Demasiado. Y por eso no podemos ver a otro lado. Pedro, cuando estaba caminando hacia Jesús en el mar, mientras lo miraba él, avanzaba. Estaba caminando sobre el mar en una tormenta increíble. Pero a la primera que desvió su mirada, hasta ahí llegó. Se empezó a hundir inmediatamente. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Que cuando miramos a Jesús, avanzamos. Y estamos muy confiados. Y sabemos que hay un problema, pero da igual. Pero cuando ya le prestamos más atención al problema y nos alejamos de la mirada del Señor, ahí ya vienen los problemas. Y nos empezamos a hundir. Obviamente, el Señor va a dar su mano y nos va a rescatar y nos va a salvar de la situación. Pero esa no es la idea. El Señor quiere que de un principio confiemos en Él y nos aferremos a Él y que dejemos de estar mirando a otro lado, porque no nos conviene mirar a otro lado. Entonces, el proceso de Dios para cada uno es diferente. El camino que tenemos que recorrer para llegar a esa meta es diferente para cada uno. Entonces, no tenemos que estar mirando el camino de otro. Lo que tenemos que fijarnos en el camino que Jesús nos ha dado, ¿no? Para basar nuestra confianza y basar nuestra confianza en el Señor. Y por más duro que sea el camino, saber que con Dios podemos hacer lo que sea. Que si es que al otro le está yendo bien, más rápido que a mí, sin hacer lo que estoy haciendo yo. Ok, perfecto. Ya usted sabe lo que va a pasar. Ya usted sabe en qué va a terminar todo. Entonces, si ya lo sabemos, vamos, casi sabemos qué es lo bueno, vamos a por ello. Sin miedo al éxito. Y así, en Proverbios 5:21. Me devuelvo a los episodios anteriores. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. O sea, el Señor está mirando tu camino y el de Él. Siempre está al tanto de todo. De Dios nadie se escapa. No hay nada más alto, ni más hondo, ni más profundo que el Señor. Nadie se esconde de Dios. Entonces, por más duro que sea el proceso y el camino, el final va a ser algo muy, muy valioso. En el versículo 22 del capítulo 10, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, cuando nos enfocamos en nosotros, cuando nos enfocamos en nuestra relación con el Señor, cuando nos enfocamos en velar, cuando nos enfocamos en esa sabiduría, esa enseñanza que el Señor nos da, y esa verdad, vendrán las bendiciones del Señor. Y lo damos claro, la bendición del Señor es la que enriquece, Señor, no nos añadir tristeza. Da igual lo que estemos pasando. Somos bendecidos cada día. Entonces, el que no busca a Dios carece de entendimiento, y lo deja muy claro en estos capítulos. El necio se cree sabio en su propia opinión y no va a creer nada en lo que diga Dios. Entonces, no hay dirección para el necio. No tiene dirección. Como un pollo sin cabeza. Anda buscando a dónde ir. Entonces, cuando nos alejamos de Dios, nos estamos alejando del camino. Cuando estamos enfocándonos en otro lado, nos estamos alejando del camino. Cuando escuchamos pero no guardamos, ni atesoramos, ni practicamos esos consejos que el Señor nos da, estamos olvidándonos del camino. Entonces, hay que buscar y anhelar esa verdad. Como volvemos a repetirlo, ¿no? En Proverbios 11:27, capítulo 11, el versículo 27, dice: el que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, a éste le vendrá. Bien por bien, mal por mal. O sea, nadie se va a librar de las consecuencias de lo que hace cada uno. Cada uno va a responder a lo que uno hace. Entonces, procuremos no quitar ni desenfocar la mirada. Miremos lo que no se ve. Miremos lo importante. Dios siempre va a estar ahí observándonos en todo momento.
y siempre va a estar ahí, así como los capítulos anteriores, siempre va a estar a nuestro lado. Todo es cuestión de que lo escuchemos y lo busquemos. Y para terminarlo, termino con estos dos versículos de 10, el capítulo 10 y el capítulo 11. Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Eso no se lo tienes que olvidar nunca. En Proverbios 11:30, el fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es sabio. O sea, cuando confiamos en el Señor, el fruto que vamos a dar es del árbol de la vida, es de la salvación. Cuando agarramos esa verdad, las consecuencias van a ser las mejores. Van a ser unas consecuencias positivas increíbles. O sea, es caminar con Dios, caminar con Jesús. Eso es seguir la verdad. Y eso es no quitar la mirada de Dios. Caminar con Jesús es mantener la mirada.